Buen día, compañeros. Estamos ante la cuarta toma de clase de la Universidad CI México. Estamos ya lo que es, perdón, la quinta clase. Ya la cuarta la acabamos de ver. Y bueno, ya he recibido comunicación por algunos de ustedes. He recibido también tareas en los cuales ya una parte de ellas ya están calificadas. Arriba del 50% ha estado observando el material, ha estado correspondiendo a las tareas. Me da mucho gusto ir conociéndolos más poco a poco, porque claro, yo me doy cuenta de cómo es su perfil, cómo es su forma de trabajar, y en ese sentido yo me doy cuenta desde el momento en el que leo sus trabajos. Bien, hay trabajos excelentes, hay trabajos que a mi punto de vista son muy buenos, muy completos, y como lo hay en todo, ¿verdad? Hay trabajos que solamente se hacen para cumplir requisitos, ¿verdad? Tales como fácilmente puedo yo darme cuenta del copiar y pegar que algunos me han enviado, porque encuentro bastante, o si no es que enteramente encuentro una similitud impresionante en algunos de los trabajos que me envían. Hay algunos que definitivamente tú sabrás cuál de los dos eres. El otro, la otra persona que me ha enviado ese tipo de trabajos es un alumno o alumna que eh, vaya, no nada más copia y pega la tesitura principal, sino que también le da un razonamiento y una justificación. Así como en ese sentido, lo que a mí me interesa también es el razonamiento, que ustedes también, una vez que investiguen dicha tarea, dicha información, pues me gustaría que de lugar de copiar y pegar, porque vamos a hacer directos, es así, copiamos y pegamos, de lugar de eso, a mí me gustaría que pues se analizara la información, y en ese sentido, una vez que se realice ese copiado y pegado, pues abajo pongan una descripción o algo que ustedes han entendido. En ese sentido, yo vería un trabajo completo en esa forma. Ok, es necesario el copiar y pegado por cuestiones de doctrina, sí, porque hay cosas que tenemos que copiar y pegar, pero la diferencia es que no solamente se queda ahí en el trabajo, sino que ustedes le den un razonamiento, ustedes le den una interpretación y ustedes me hablen de lo que se está investigando, ¿verdad? Porque de ser así, pues fácilmente entonces nada más cumpliríamos con el propósito de enviar, de cumplir con ese requisito, y lo dejamos así. Ahora sí es necesario que le den, le den muchísima importancia a la entrega o este tipo de entrega en las tareas. Quedamos entonces que para las próximas o posteriores tareas, eh, justifíquenle, pongan la interpretación que ustedes les dan, no solo vaya, me copien y me peguen y me lo envíen así, porque entonces nada más estoy entendiendo que no les interesa pues realmente el aprendizaje, sino que nada más yo lo puedo ver como un requisito para acreditar la materia. De ser así, bueno, pues como docente no puedo hacer mucho, porque las clases van a ir concatenadas y con consecuencia ordenada, y si realmente no tienes el conocimiento o ese aprendizaje eh, entero o fundamentado, pues realmente en este curso solamente lo vas a ver de pasada y no te va a servir de nada. Entonces yo considero que a toda tarea, a toda investigación, a las diapositivas que les presento, los repasen mucho, no nada más se queden con las diapositivas, con lo que yo les dejo, sino que también por su lado investiguen si hay temas que de verdad son de su interés,
les invito a que lo investiguen por su parte, por su cuenta, para que puedan fortalecer ese aprendizaje académico que se les está otorgando. Esto en el sentido de que es un curso en línea, a diferencia de un curso presencial, pues a lo mejor no habrá tanto la cuestión de atención, puesto que hay personas que nos están viendo, que están observando las clases desde otra zona de la República, y otros que si bien están en la ciudad de Puebla, pues la situación es que esta modalidad en línea nos permite acercarnos más al conocimiento, a la divulgación de ese conocimiento y por ende a la creación de la profesión que es la que ustedes están llevando en la administración de empresas. En ese sentido, pues, les solicito que no nada más se queden con lo que su servidor les da, con lo que la tarea les da, sino que también ustedes busquen por su lado, tengan esa opinión, tengan esa digamos, esa certidumbre de poder buscar más allá de lo que se les está dando para poder fortalecer ese conocimiento académico que se les está impartiendo. Una vez ya dicho esto, vamos a continuar a las clases, la clase número 5, vamos a terminar de ver la cuestión de la forma de organización del Estado mexicano. Si bien nos quedamos en el que el poder legislativo, estábamos observando antes formas de gobierno, aquí está el geoproducto, forma de estado de gobierno, estado simple, los estados ya los habíamos visto, y nos quedamos en los poderes. Bien, poder. Bien, perfecto. Bien, continuamos. Perfecto. Para los que están nuevamente viendo la clase, les vuelvo a decir, las clases, o perdón, las tareas se van a estar enviando a la plataforma. He estado abriendo y dando oportunidad para que suban las tareas a la plataforma, ya no al correo electrónico, sino a la plataforma. Si hay algún problema con que se te pasó vamos a decirlo así, la fecha de mándame un mensaje para que yo pueda abrirlo, pero ya no va con la misma calificación de como si lo hubieras enviado con la anticipación y en tiempo y forma. Eh, otra cosa más, tareas. Sí, creo que nada más era eso. Perfecto, vamos a continuar. Habíamos visto que el poder legislativo, antes de esa, una de las formas de gobierno que México o la República Mexicana es en que el Estado está conformado por la soberanía en el pueblo y que esta misma fundamentaba el Estado de Derecho o el Estado de gobierno en el cual era repartido en tres poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este entonces, en la clase anterior habíamos hablado un poco del poder legislativo, cómo estaba organizado este poder, eh, qué artículo le justificaba y cómo estaba pues partícipe. Poder legislativo, vamos con el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el conjunto de órganos estatales en que éste se deposita o a los que se confía la administración pública y se encabeza por un funcionario denominado presidente. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo tercero del Poder Ejecutivo menciona, artículo 80, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El poder ejecutivo es aquel en el cual se le designa a una persona en el cual funge como representante del pueblo o representante de la soberanía, que la misma soberanía reside en el pueblo. Y este sujeto es seleccionado por medio del principio de elección directa, esto es, por medio del sufragio, o sea, los votos que realiza el pueblo en una campaña electoral. Todo esto lo conocemos, no hace un año aproximadamente, año y medio, tuvimos elecciones ordinarias para la elección
de nuestro presidente de la República, cediendo el anterior expresidente Enrique Peña Nieto, en el cual pues todos sabemos que la campaña, todos sabemos el resultado que tuvo la campaña, en el cual el licenciado Andrés Manuel López Obrador es nuestro actual presidente. En este caso, él es el titular del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, para efectos de la administración, es el que detente la administración pública federal para que se pueda llevar a cabo el pleno desarrollo de todas las políticas económicas, todas las políticas públicas para la regulación del Estado o la regulación de la sociedad, es el presidente. El presidente es el titular supremo de toda la administración pública federal. Otra cosa, si bien el Poder Ejecutivo es solamente aquel en el cual reside en una sola persona, denominado presidente. En ese sentido, la Administración Pública Federal, lo vamos a estar viendo más adelante, es la que se va a desarrollar por medio de las secretarías, en el cual tenemos Secretaría de Economía, de Turismo, Desarrollo Social, etcétera, en los cuales estas secretarías son sujetas al presidente, en el cual pues sabemos que cada secretaría va a desarrollar determinadas funciones en determinada área de la sociedad, en el cual estas sujetas van a estar en el presidente. El presidente obviamente tiene sus consejeros, tiene su gabinete, en el cual pues tiene además asesores, en el que pues puedan desarrollar y proyectar esas políticas para el bienestar de la sociedad. Esto lo hablamos desde la perspectiva de la administración. Bien. Tenemos el último poder, que es el poder judicial, en el cual se entiende en sus dos sentidos, uno orgánico y el otro funcional. El primero, que es el denominado orgánico, es el que conglomera el conjunto de tribunales federales estructurados jerárquicamente y dotados de distinta competencia. El segundo concepto implica la función o actividad que los órganos judiciales del Estado desempeñan. Entendemos el poder judicial en dos sentidos, uno orgánico y el otro funcional. ¿Cuál es el orgánico? Es aquel en donde tiene conglomerado todos los tribunales federales, todos los juzgados que conocemos de primera instancia, colegiados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos estos órganos judiciales son los que realiza en el sentido orgánico. Un ejemplo, aquí en Puebla, no sé si haya lo mismo en otros estados, supongo que sí, pero para efectos en la ciudad de Puebla tenemos nuestro poder judicial está ubicado en lo que se le denomina ciudad judicial, se ubica por el lugar de Angelópolis, muy bien, todo lo ubicamos. Ahí reside el Poder Judicial, en el cual esta ciudad judicial contempla todos aquellos juzgados de primera instancia, juzgados especializados en materia mercantil, juzgados familiares, tenemos los juzgados federales, los tribunales colegiados de circuito, todos estos juzgados, toda esta conglomeración de juzgados, los tenemos en la ciudad de Puebla. Ahí no sé en qué estado estés viendo esto, pero en cada municipio, perdón, en cada estado en donde te encuentres también está una ciudad judicial, también está conglomerado en una zona específica, todos estos juzgados. Bien, la cuestión judicial es la que nos va a solucionar, la parte del Estado nos da solución a nuestros conflictos y hacia nuestras demandas, de las cuales nosotros seremos afectados o tengamos algún interés en el cual se pueda satisfacer dichas demandas. Hablamos de que el segundo concepto implicaba la función o actividad que los órganos judiciales del Estado desempeñan. Primero, lo orgánico es la cuestión física y la funcional es que cada tipo de elemento, vamos a decirlo así, de elemento judicial de cada juzgado, de cada tribunal. La parte funcional es la que va a desarrollar, va a dictar el desarrollo de qué es lo que se están especificando, cuál es la actividad específica que están o que van a desarrollar dicha institución judicial.
Para efectos de esto, encontramos que el Poder Judicial se integra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Bien, me detengo un poco hasta acá. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus siglas SCJN, la encontramos por aquella que está comprendida por 11 magistrados. Estos magistrados, pues son los que van a dictar las leyes, son las que promulgan, son las que reforman, las que añaden o las que eliminan las leyes en los que regula el Estado de Derecho en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es aquella en la que pues todos los conflictos eh, delicados del país se le van a tener para que se desarrolle su proceso y pueda eh, tener un fallo o pues un voto a favor. Uno de estos ejemplos es la implementación de el uso medicinal o recreativo de la marihuana o el cannabis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación adquiere la función de poder determinar cuáles las posibilidades en el que esta sustancia activa del cannabis, de la marihuana, se puede utilizar para fines médicos o recreativos. Aún hay lugares en el país que eh, si bien tienen el permiso solamente para uso medicinal, hay algunos países, digo, hay algunos estados de la República, como es en el estado de Puebla, que aún se encuentra muy limitado a las funciones para el uso de esta sustancia activa. Entonces, cuando hay conflictos a nivel estatal y a nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el encargado, la institución encargada en el que le pueda dar solución a esa controversia judicial que sea muy delicada y que sea muy importante para la sociedad de México. El Tribunal Electoral es una institución también con muchísima importancia en el país, puesto que si hubiese algún error, algún fraude electoral, algún problema en las elecciones, el Tribunal Electoral es el indicado para que se resuelva todas aquellas cuestiones electorales. Si no estás familiarizado con lo que sucedió en Puebla hace no mucho tiempo en las elecciones ordinarias de gobernador, pues todos sabemos la historia del famoso helicópterazo y del famoso robo de la candidatura del gobernador. En ese sentido, pues tenemos que en las elecciones ordinarias en Puebla se estaba suscitando estas elecciones del gobernador en las cuales contendían por parte del Partido Acción Nacional la exgobernadora Marta, era mm, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, ¿sí? Era la famosa esposa de quien fue gobernador. Estaba Marta Erika Alonso de Moreno Valle y estaba de contrincante Miguel Barbosa Huerta. Todos lo conocemos como el actual gobernador de Puebla. Este Miguel Ángel Barbosa Huerta contendía por la elección de gobernador, por la cual pues su unánime, su igual, contendía por parte del PAN. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque fue primeramente antes del famoso helicópterazo y del fallecimiento de la exgobernadora, pues se había entendido que había un fraude electoral, que había un laboratorio electoral, había una duplicidad en la cuestión de votos, de boletas electorales, en la cual pues el Instituto Electoral del Estado tuvo las peticiones por parte de Morena para que la candidatura que había ganado el PAN pues fuera hecha atrás, fuera removida, y como no fue y no hicieron caso o más bien hicieron acto omiso ante las declaraciones del partido Morena, pues este partido se fue a instancias federales, lo cual es el Tribunal Electoral, en el cual pues llegó a sus manos y por un momento Puebla estuvo en crisis de gobernador porque no se había elegido
si había una o un gobernador electo. Es ahí que el Tribunal Electoral falló a favor de la exgobernadora Marta Erika Alonso, en el cual pues estuvo solamente un mes, escasas un mes de ejercicio en las funciones, cuando surgió diciembre y en compañía de su esposo fueron a un viaje y fueron en helicóptero y se desplomó por el Lucholula y fallecieron, ¿no? Esa es la historia que tenemos. Y en ese sentido, pues el Tribunal Electoral, al no tener Puebla un gobernador, se convocaron elecciones extraordinarias en el que pues pusieron un gobernador interno y en el cual una vez acreditado, una vez pasando ese tiempo de gobernador interno, pues Puebla necesitaba un gobernador constitucional en el cual volviéndose a realizar estas elecciones extraordinarias, es cuando Miguel Ángel Barbosa, pues, obtiene la candidatura. En ese sentido, para cuestiones electorales, el Tribunal Federal Electoral es el encargado de resolver en dicha materia. El Consejo de la Judicatura Federal. Bien, el Consejo de la Judicatura Federal va a ser el encargado de la administración del Poder Judicial. Ninguno otro, ya sea la Suprema Corte o el Tribunal Federal Electoral, van a ser los encargados de la regulación en el Poder Judicial. El único que va a ser el encargado de la regulación y el desarrollo de la administración del Poder Judicial va a ser el Consejo de la Judicatura Federal. Este consejo es el que se encarga de administrar, como ya lo había comentado, aquellos recursos, la logística, el personal para que se desarrolle las adecuadas funciones en el Poder Judicial. Si bien otra cosa importante que se le atribuye al Consejo de la Judicatura Federal es la promoción y promulgación de todo lo actuado por el Poder Judicial. Un ejemplo de este Consejo de la Judicatura en la divulgación del Poder Judicial, encontramos que en la televisión hay un canal, el canal del Congreso, espero que alguna vez lo hayamos visto, si no, pues aunque sea cuando nosotros le pasemos a la tele y veamos ese canal en donde semanal y mensualmente hay fechas de Congreso en donde se aprueban o se dictaminan pues leyes muy importantes, pues yo espero que alguna vez lo hayan visto. Si no, pues como ciudadanos ignoramos las cuestiones de derecho que nos está pues fallando, nos está fallando esta parte de civilidad en nosotros. Ahora bien, en el Poder Judicial también integra juzgados de distrito, como bien lo tenemos aquí, lo vamos a señalar. Juzgados de distrito. Estos juzgados de distrito van a conocer de amparos indirectos, asuntos civiles, mercantiles, penales y federales. Bien, aquí me detengo un poquito. El Poder Judicial también engloba lo que son juzgados de distrito. Cada estado maneja un distrito. Para efectos del estado de Puebla, nosotros estamos en el distrito sexto. Nosotros contemplamos el distrito 6, en el cual cada juzgado de distrito va a ser el encargado de recibir amparos indirectos en asuntos civiles o mercantiles o penales y federales. ¿Qué es un amparo? Bien, de rapidísimo, porque ustedes tal vez tendrán un poco de noción sobre esto, pero el juicio de amparo es justamente para resolver controversias constitucionales a las violaciones de los derechos que, propiamente dicho, están enunciadas en la Constitución. Si se te ha violado a ti alguna garantía constitucional, ya sea en juicios, ya sea en cuestiones civiles, un ejemplo, que un policía esté violando o algún funcionario, algún burócrata esté violando alguna garantía constitucional, pues el juicio de amparo es el cual te puede auxiliar.
Para efectos del juicio de amparo encontramos dos, hay algunos autores que manejan hasta tres, pero los más esenciales es el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. El juicio de amparo indirecto va a ser el cual tú puedas ampararte, vamos a decirlo así, puedas desarrollar este juicio de amparo en contra de violaciones ante garantías constitucionales en el cual no haya sentencia o no haya algún proceso o no haya algún proceso que esté instaurado en tu contra o que esté surgiendo dicha violación a tu garantía. Bien, en ese sentido, tenemos que el juzgado de distrito también va a conocer de asuntos civiles y mercantiles y también encontramos las cuestiones de los penales federales. Eh, Estos juzgados de distrito va a contener juzgados penales de carácter federal. Bien, voy a explicar brevemente esto para que quede entendido. Eh, Sabemos que en el orden penal encontramos dos, que es el orden común y del orden federal. Según la gravosidad del delito, podemos concurrir a que sea común o federal. Un ejemplo de delitos del orden común lo encontramos como homicidio, amenazas, lesiones, daño a propiedad ajena, se me ocurre robo, um, sí, esas podemos rápidamente englobarlas como del orden común. Y del orden federal encontramos ahora el famoso huachicoleo, el robo a combustible, encontramos el narcotráfico, encontramos crímenes de lesa humanidad, encontramos daños a la salud, como pues el narcomenudeo, narcotráfico, la venta ilegal de narcóticos. Estos, estos delitos son de carácter federal, en el cual no solo compete al orden común, o sea, no solo le competen que el Estado las persiga, sino que a nivel federal, a nivel país, son las que le interesan perseguir. Entonces, encontramos que para la investigación o la resolución de algunos delitos, encontramos que son dos fuentes, dos órdenes que son del orden común, que les competirá al Estado, de los perseguirá el Estado, y el orden federal, que es menester que el Estado de Derecho, o sea, el país, sea interesado para combatir este tipo de delitos como cuales ya les he mencionado. Tribunales unitarios de circuito. Estos tribunales unitarios de circuito van a conocer de apelaciones. Las apelaciones son recursos que se utilizan en el orden común, en el orden en el cual, no sé, vamos a dar un ejemplo. Estés promoviendo alguna demanda en un juzgado tradicional, en un juzgado del orden común, en el cual una vez que el juez dicte una sentencia que para ti sea desfavorable, tú puedes echar mano de algún recurso en el cual yo puse como ejemplo un recurso de apelación en el cual tú te vas a otras instancias mayores que a este juzgado común, en el cual puedas llevar tu proceso a otro orden jerárquico mayor de juez, en el cual pues dictamine y valore algo que tú estés solicitando que pues te haya salido o que te haya hecho dar el resultado de que salga en contra la sentencia. Es ahí que este Tribunal Unitario de Circuito va a ser apto para revisar apelaciones si es que si es que llevas algún caso o tú eres conocido, o si has sufrido de alguna demanda de algo, pues realmente esta facultad de la apelación la puedes utilizar por medio de tu abogado, claro está, pero pues se la puedes tú solicitar por medio del Tribunal Unitario del Circuito.
Otro de los que están también contemplados en el Poder Judicial es el Tribunal Colegiado de Circuito, en el cual revisa amparos directos y recurso de revisión en amparos indirectos. Bien, habíamos comentado que los amparos indirectos eran aquella protección ante una violación de tus garantías emanadas en la Constitución mientras no había algún proceso. Bien, ahora el amparo directo es aquel en donde va a revisar violaciones a tus garantías constitucionales instauradas en un proceso. En un proceso. La diferencia entre ambos es que diferencia en el proceso. En el amparo directo conocemos en el proceso y en el indirecto no hay proceso, pero hay actos que violaron tus garantías, como la detención ilegal de tu persona. Estás caminando libremente en la calle y de pronto llega un policía y te arresta sin darte los derechos, sin darte previamente una orden firmada por un juez. Esto se le denomina un amparo indirecto, puesto que no hay un proceso instaurado en tu contra, no hay algo físico en el cual apoyarse, pero simplemente se está violando tu garantía constitucional. Y el amparo indirecto está, un ejemplo de amparo directo es que en un proceso ya instaurado, el juez pues haya hecho actos violatorios violatorios de garantías constitucionales. Un ejemplo, en el caso de la prueba de ADN, si el cónyuge no desea dar ADN para el reconocimiento de alguno de sus hijos, pues el juez pueda obligarle a someterle a una prueba de ADN para obtener dicho material genético y acreditar la filiación del menor. En ese sentido, no puede obligarle el juez pues transgredir esa línea en el cual pueda suprimirle un derecho que está eh, orientado en la Constitución, que es la de protección a su cuerpo, y en el que dicha violación pues ya está emanada o ya está instaurada en un proceso en el cual, para efectos de dicho proceso, se puede solicitar un amparo ya directo, o sea, ya es en contra de algún proceso que está instaurado. Otro ejemplo de un amparo indirecto es las sentencias, cuando son sentencias firmes, cuando son sentencias que ya sea que sean a favor o en contra, y tú estés negativa o estés en contra del fallo o resolución que haya emitido el juez, pues el amparo directo va a ser justamente contra esa sentencia. También ve recursos de revisión en amparos indirectos, como ya habíamos dicho las características. También vemos Instituto de la Judicatura Federal. El Instituto de la Judicatura Federal va a ser aquella que administre el capital humano. Esto es el instituto en el cual los jueces son formados. Todos los magistrados, los jueces, las personas, estudiantes en derecho y administrativos, pueden prepararse para ser capacitados y delegar algún puesto en el Consejo de la Judicatura Federal y posteriormente en la facultad de poder ejercer en el Poder Judicial. Ahora, ejercer en el Poder Judicial laboralmente es muy bien retribuible desde el punto en donde quieras verle, desde en el departamento en el cual tú quieras estar, es muy bien retribuible estar en el Poder Judicial. La visitaduría judicial es la que es el órgano que se encarga de vigilar que se respeten en los procesos de cada una de las instituciones sin que violenten las garantías de los ciudadanos, primeramente de los ciudadanos y segundo del propio personal interno que está ejerciendo esas actividades. Eso es lo que se dedica la visitaduría judicial. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, la Contraloría, pues sabemos que la Contraloría es cuando se están verificando que todo el presupuesto que realiza el Poder Judicial, que el Poder Judicial les otorga al Poder Judicial, pues que se esté llevando totalmente a cabo.
Hay un presupuesto que tiene el Poder Judicial vamos a decirlo así, para llevar a cabo sus funciones, en las cuales la Contraloría debe de verificar que efectivamente los titulares de cada institución lleven a cabo el presupuesto tal como está planeado, sin que haya corrupción o que se embolsen prácticamente pues el presupuesto, como pues no pasa aquí, ¿verdad? Como no pasa. Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para efectos de la materia mercantil. Aquí, pues, en este instituto se va a llevar a cabo todo el reclutamiento para personas especializadas en materia mercantil. El Instituto Federal de Defensoría Pública es el encargado de reclutar y dar y especializar a todos aquellos defensores públicos, en el cual van a estar funcionando a favor de la sociedad en el Poder Judicial. Sabemos que los defensores públicos van a ser aquellos abogados que el Estado proporcione para que ayuden a la sociedad que no tenga o que se vea incapaz de defenderse jurídicamente. Es un derecho que también tiene la Constitución, en el que el Estado proporcione defensa jurídica legal, gratuita y especializada. Entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública va a ser el encargado de reclutar y especializar a los abogados para que funjan como defensores públicos. Y otros órganos federales de administración de justicia. Aquí tenemos un organigrama de cómo está conformado el Poder Judicial en el Estado de Puebla. Sabemos que pues, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se va a componer como un pleno. El pleno es el que engloba todas estas administraciones, todas estas instituciones, y vamos a verlo rápidamente. En el pleno encontramos la presidencia, el presidente es el que va a fungir como el mayor personaje en el Poder Judicial del Estado, porque esto hablamos de cada estado. Cada estado tiene un organigrama similar a este, en el cual se desarrolla el Poder Judicial. Una vez que tenga el presidente, va a tener su secretario de acuerdo, secretario de adjunta y el oficial mayor. La oficialía es aquella en donde se va a recibir todas aquellas peticiones. Tenemos que en el pleno se conforma por salas, que es la primera sala, primero de lo civil, segundo civil, tercero civil, primera penal, segunda penal, tercera penal, adolescentes o el juzgado especializado en adolescentes. Estos son jueces de primera instancia o juzgado común. Estos juzgados son los que se van a encargar de revisar según su área las cuestiones civiles, las cuestiones penales o las cuestiones eh, eh, pues especiales. Esto está organizado por salas. Dicho esto, hay una comisión de transparencia y acceso a la información y unidad de transparencia en la cual pues toda la actividad que haga el Pleno, toda la actividad que haga el Poder Judicial del Estado sea de libre información, que libere toda la información necesaria para que la sociedad tenga en libertad el acceso a su información. Después tenemos la Junta de Administración, en la cual, para efectos de los jueces de primera instancia tenemos los juzgados municipales, los juzgados de paz, los jueces indígenas, en los cuales en Puebla tenemos 5 familiares, 9 penales, 30 foráneos, 12 civiles y juzgados adolescentes. Bien, los jueces municipales pues son los que tenemos en cada distrito, en cada municipio y son para efectos de la administración. Los jueces de paz son todos aquellos jueces instaurados en poblaciones o en comunidades indígenas. Los familiares, pues son aquellos juzgados que van a entender desde órdenes de guardia y custodia, reconocimiento de paternidad, juicio de alimentos, orden y guardia y custodia, eso creo que ya lo comenté, y algunas cuestiones de nulidades en actos que se han dado para la decisión en la cuestión familiar. Los penales, pues estamos, por el mismo nombre lo dice, todos aquellos procesos o investigaciones que estén involucradas en el ámbito penal
que esté también observado bajo los delitos. Los foráneos, pues también son un poco de los familiares y los penales que están instaurados en los municipios. Cada municipio también tiene o está dotado de sus jueces de primera instancia, en los cuales hay civiles y penales. También tenemos los civiles, en los cuales pues, rápidamente englobamos demandas civiles como sucesiones intestamentarias, testamentarias, juicios de sucapión, se me ocurre pues juicios de nulidad, juicios de escrituración, juicios de posesión, vamos a decirlo, de posesión de inmuebles. Todas estas características las contemplará o las contempla el orden civil. Y el juzgado de adolescentes, cuando algún adolescente infrinja la ley o pues se le sea juzgado, pues hay juzgados especializados para estas personas que adolecen. Una vez dicho esto, la Junta de Administración estará contemplado por la Comisión de Carrera Judicial, Comisión Administrativa y la Comisión de Vigilancia, Disciplina y Selección. Como vemos, esta Junta de Administración son los encargados de realizar la carrera judicial a efectos de reclutar pues todos aquellos personajes que estén involucrados en el poder judicial. Sobre estas tenemos la Dirección General, que es en la cual pues para efectos de no tardarnos mucho en el organigrama, son aquellas direcciones que va a desarrollarse el Poder Judicial de, en este caso, el Estado de Puebla. Como es un video, pues tú puedes ponerle pausa, puedes ponerle que se pause y puedes verificar más a detalle cómo está involucrado cada parte. Y aquí está contemplada la cuestión de la dirección administrativa. Aquí avanzamos al tarea o producto número 3, en la cual dice establece las funciones y actuaciones de los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, y menciona dónde se encuentra su sede respectivamente. Requisitos, buena presentación y orden de ideas. La referencia, tienen como referencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya vieron que en cada apartado, en cada poder, habíamos puesto el artículo y en el cual pues ustedes pueden apoyarse para que den aquí qué función específica es la que realizan estos personajes. Porque como se dieron cuenta, nada más vemos es lo que hace a grandes rasgos y dónde está conformados en la Constitución. Lo que yo necesito es que ustedes me pongan las funciones que realiza el poder, estos dichos poderes, y qué actuaciones son las que tienen. Requisitos, buena presentación y un orden de ideas. Lo que sí les puedo decir, compañeros, es que la mayoría de sus trabajos una de las cosas, pues como las dije al principio del video, que están recayendo en la cuestión del copiar y pegar, pero si hablamos de cuestiones estéticas, gran parte de los que me están enviando las tareas, pues tienen una buena presentación y una buena orden de ideas, por lo que pues les celebro a ustedes. Fecha de entrega el 1 de octubre del presente año. Ahora bien, por cuestiones de logística, por cuestiones personales, voy a abrir la entrega de tareas para que puedan ustedes tener la posibilidad de entregarlas. Vamos a abrir la cuestión de la plataforma en las tareas para que pues tengan la posibilidad de pues subirlas por lo menos hasta 5 días a partir del 1 de octubre. Estamos hablando que a partir del 6 de octubre o del 5 o del 5 de octubre ustedes estarían enviando esta tarea o producto. Bien, vamos ahora con el otro tema que vamos a verlo. Persona, ¿qué es persona? Persona, una de las grandes rasgos que nos caracteriza en la sociedad es determinar
que es persona en la cuestión física y en la cuestión moral. Esto lo vamos a ver posteriormente. Persona. Primeramente se da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Personas son todas las personas jurídicas en los cuales se dividen entre físicas y morales, propiamente dichas. El primer término corresponde al sujeto jurídico individual, es decir, al hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos. Entendemos que el sujeto es aquel ente capaz de tener facultades y deberes. ¿Cómo tenemos esas facultades y deberes? Desde nuestro raciocinio, desde la amplitud y el conocimiento de nuestra lógica, tenemos y entendemos aquellas facultades y deberes que tenemos como personas en la colectividad de la sociedad. En ese sentido, la persona física es aquel sujeto jurídico individual en el cual tiene obligaciones y derechos. El segundo, que es la persona moral, le corresponde a las asociaciones dotadas de personalidad, esto es, un sindicato o una sociedad mercantil, por ejemplo. Como ambas designaciones son ambiguas, preferimos decir persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Tenemos aquí al famoso abogado Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho y lo demás. Bien, rápidamente, físicas, ustedes, nosotros, compañeros, fácilmente físicas. Y las morales es aquella o aquel ente, porque sabemos que una persona es un ente capaz de tener facultades y deberes. La empresa es una persona moral, porque como tal, la empresa no la representa una sola persona, o sea, no es tangible. La empresa o el representante, o más bien, la persona no es algo tangible, perdón, la empresa no es algo tangible, no es algo que podamos ver, que podamos palpar, no está físicamente, está enteramente en protocolos, está en órdenes constitutivas en los cuales podemos ver que ahí está la empresa, pero físicamente no la podemos ver. Solamente la podemos ver mediante la representación legal de una persona en el cual funge con personalidad jurídica. Ya estas se les denomina persona moral, como el ejemplo que yo les puse, un sindicato o una sociedad mercantil o una empresa son a las que se les denomina como persona moral. No hay más. Persona física, como nosotros, que podemos ver, nos podemos palpar, somos tangibles, y persona moral, aquellos sujetos que no son tangibles, pero tienen capacidad de tener facultades y deberes, sin problema. Vamos a continuar con el segundo. Persona física y capacidad jurídica. Primeramente vamos a comenzar con la capacidad de personería física instaurado en el Código Civil. Bien, según lo establecido en el Código Civil para el Estado de Puebla, en el libro primero de las personas, en su capítulo primero de personas físicas, menciona desde el artículo 32 que son personas físicas los seres humanos, fácilmente. Si tú estás en otra parte de la República, te invito a que observes el Código Civil para el estado en el cual tú estés residiendo y busques la semejanza en el artículo que para efectos de donde estemos, que estamos en el estado de Puebla, puedas notar si hay semejanza en lo que está comentando. Aquí en este código del Estado de Puebla nos dice que en el artículo 32 las personas físicas son los seres humanos. No hay más. No hay más. Son personas físicas los seres humanos. No las mascotas. Las mascotas no son personas. Y aquí me detengo porque ha habido muchas controversias
ya que algunos de los sectores de la sociedad están realmente indignadas por el maltrato animal, están indignadas ahora por el respeto a los derechos de los animales. Y esto es pues una burda cosa porque es gente que no conoce la legislación, que ignora el establecimiento del Estado de Derecho. Lo ignora completamente. ¿Por qué? Porque dicen que pues, los animalitos sienten, los animalitos pues tienen ahora ya el derecho a ciertas cosas. Y esto es algo que también cuando lo escucho, ah, pues lo platico y lo comento, pero pues obviamente estas personas creen que pues no compartimos la misma afición por los animales. Bien, entonces, en ese sentido, el nombre del sujeto persona es un ente capaz de tener facultades y deberes. Los animalitos no tienen la facultad de tener facultades y deberes por falta de raciocinio. En ese sentido, solamente son personas físicas los seres humanos y solamente la legislación va a quedar manifestada hacia las personas físicas o morales que para efectos de las personas físicas van a ser exclusivamente los seres humanos. Ahora, no estoy diciendo que también ignoremos a los animales, tampoco. Como ser vivientes, tienen ciertas restricciones para que ellos tengan o más bien, un reglamento para que ellos puedan tener una vida con bienestar. Claro está que si también tú violentas a uno de tus animalitos, pues tienes eh, pues consecuencia, una sanción que está especificada en el Código Penal. Pero como tal, los animalitos no pueden ejercer derechos. Es por eso que no se les mantiene contemplados en el código o en la legislación civil. Artículo 33. La capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona que ésta adquiere con el nacimiento y pierde por la muerte. Capacidad jurídica que tenemos a partir desde que nacemos y hasta que pues fallecemos. Una vez que nosotros nacemos, nosotros no podemos renunciar a nuestra capacidad jurídica, puesto que es de carácter innato, o sea, que ya viene desde que nacemos. Una vez que nosotros somos concebidos, una vez que nosotros somos pues llevados desde el vientre. Y aquí otra cosa importante. Dice que la capacidad jurídica viene desde que adquirimos con el nacimiento. Hay mensajes pro vida que dice que desde que nosotros pues estamos en el proceso formativo gestacional, en el vientre de las mujeres, pues sabemos que ya empezamos a tener capacidad jurídica. Esto es que realmente la ley, o para al menos en el Código del Estado de Puebla, dice que tenemos capacidad jurídica desde nuestro nacimiento, no en la etapa de gestación. Hay algunos otros, pues, regulaciones que dicen que a partir de determinada semana, pues, el producto ya puede tener capacidad jurídica, pero aún no se ha establecido del todo claro, por lo menos aquí en Puebla. No me quiero meter mucho en ese rollo del aborto y todo eso, lo vamos a dejar ahí. Vamos a especificar justamente lo que nos dice desde la legislación. La capacidad jurídica la adquirimos desde nuestro nacimiento, no podemos renunciar a ella ni podemos solicitarla. De manera innata nos viene, nada más. Y la perdemos por la muerte. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. No hay más. Para hombre y mujer tenemos la misma capacidad jurídica. La protección que concede la ley en su artículo 35 dice que la protección que concede la ley a todo hombre y a toda mujer comprende cada uno de los derechos inherentes a la personalidad y a la dignidad humana. Esto es que propiamente la ley, la Constitución, da o brinda la protección que concede al hombre o la mujer, en el cual comprende el derecho a la personalidad y a la dignidad humana. El artículo 36 nos dice que la capacidad jurídica es de goce y de ejercicio, o de goce y disfrute, como comúnmente lo hemos escuchado. El primero es capacidad de goce, es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el segundo es la capacidad de ejercicio, en la cual es la aptitud
para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Capacidad de goce. Un ejemplo, el contrato. El contrato es una fuente de derechos y obligaciones en el cual, pues el comprador, vamos a decirlo así, si estamos hablando de un contrato de compraventa, el comprador es el que se somete para adquirir y contraer obligaciones y el vendedor, pues también adquiere derechos y contrae algunas obligaciones. Nuestra capacidad de goce es muy importante puesto que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos el raciocinio para contraer y adquirir derechos o obligaciones o para ejercitarlos. Un ejemplo para cuestiones de la administración, una capacidad de goce será cuando nosotros solicitamos o trabajemos en la administración pública, nosotros estaremos adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones para con el Estado, y en la cuestión de la capacidad de ejercicio es cuando nosotros pues solicitamos o ejercemos nuestros derechos para solicitar alguna necesidad, alguna actuación, alguna actividad del Estado para que éste cumpla las obligaciones que esté teniendo. La capacidad jurídica comprende por capacidad de goce y ejercicio. Nosotros somos libres de adquirir derechos, ejercitarlos, contraer obligaciones y cumplirlas. En nuestra vida, pues siempre vamos a tener eh, actos jurídicos en nuestra vida, ya sea que tú te cases, ya sea que tú te divorcies, ya sea que tú tengas o procrees hijos, ya sea que tú escritures un bien inmueble de tu propiedad o realices algún contrato, ya sea que tú realices algún otro contrato comercial para fines comerciales, ya sea en el que tú desempeñes o reclutes personas para trabajar o detentes algún trabajo, pues esta capacidad de goce y ejercicio son los que te van a dar la aptitud de capacidad jurídica para que pues tú puedas desarrollarte en la sociedad. En el artículo 37 podemos observar que la ley protege al ser humano desde que es concebido y éste puede, desde ese momento, adquirir derechos y obligaciones, pero si no nace vivo, se extinguen retroactivamente los derechos y obligaciones que haya adquirido. Esto es de retroactivo que todo lo que se vino antes de un cierto suceso, pues se pueda ver restituido. Un ejemplo, aquí nos dice que la capacidad jurídica de goce y ejercicio la podemos tener desde que nacemos y que no podemos renunciar. Pero, ¿qué pasa si es que en la situación de que pues no nacería vivo y en el que una vez, vamos a decirlo así, digamos que el producto, si bien se gesta, pero al momento de su concebimiento o de su alumbramiento, pues no logra vivir, pues todos esos derechos toda esa capacidad jurídica que pudiese adquirir desde esos pequeños minutos que estuvo en vida, pues desde el fallecimiento se extinguen rápidamente. ¿Por qué? Sabemos que la capacidad jurídica la podemos obtener desde el nacimiento y se extingue en el fallecimiento. Partes que conforman la personalidad jurídica. Ojo, cada ser humano, cada persona, como tú, como yo, como cualquiera de otro, tiene capacidad de goce y ejercicio. Bien, hay personas que no tienen o se ven incapacitadas a realizar el goce y el ejercicio de sus derechos, como cuáles. Los menores de edad, los menores de edad, si bien no pueden tener capacidad de goce porque ellos no pueden aún contraer obligaciones, puesto que son menores de edad, pero pueden tener la capacidad de ejercicio porque pueden ejercitar ciertos derechos y cumplir con ciertas obligaciones. Uh, Otros de los ejemplos de los cuales hay personas que no pueden tener ambas es la cuestión de los inimputables o de las personas incapaces, y lo vamos a desarrollar en la personalidad jurídica. El artículo 39 dice que en la mayoría de edad, ya les puse el ejemplo del menor que no tiene capacidad de ejercicio, pero sí de goce,
Lo pueden ver ustedes en el artículo 39 de la legislación de Puebla, de la legislación civil, en el que la mayoría de edad es la que va a determinar si tienen el goce y el ejercicio o solamente tienen el ejercicio. Aquí en Puebla tiene que para efectos los 18 años, pues ya tener tanto de goce y ejercicio y con excepciones a los 16 años para que puedas tener eso. Pero te invito a que lo investigues en el artículo 39. La cuestión de la incapacidad del artículo 41. En este artículo, a resumidas cuentas, nos dice que los incapaces o inimputables van a ser aquellas personas que no tienen raciocinio propio, esto es, debido a algún trastorno, alguna enfermedad mental o alguna discapacidad, pues no pueden realizar o se vean limitados para desarrollar su capacidad jurídica, esto es, que no tengan capacidad de goce o no pueden tener capacidad de ejercicio. Es para todos los que tienen trastornos severos en los cuales ya no distingan de la realidad, pues obviamente no tengan la capacidad jurídica de goce y de ejercicio. Para personas que tal vez sean incapaces, tales como los que tienen discapacidades, pues se verán limitados en algunas de estas dos capacidades. La emancipación del artículo 54, pues sabemos que el menor, una vez separándose del hogar, separándose eh, de esta familia, teniendo un trabajo propio, queriéndose lograr pues la libertad o la emancipación del menor de su tutor o de quien está detentando la potestad legal, pues se puede desarrollar para que pueda obtener la capacidad jurídica de goce y ejercicio. Otra de las partes que conforman la personalidad jurídica de una persona es el domicilio. Una vez en el cual tú obtengas la mayoría de edad, todo lo vemos contemplados en la credencial del lector, siempre nos piden un lugar de residencia en el cual pues el Estado conozca el domicilio y te pueda ubicar fácilmente. Otra de las cosas de personalidad jurídica es el nombre. El nombre lo tenemos desde que somos concebidos. Nuestro derecho es portar un nombre en el cual nuestros padres eligen nuestro nombre y para efectos de que somos registrados en el registro civil, pues comienza nuestra personalidad desde que desde que detentamos un nombre y esto lo podemos ver en el artículo 66. Nos vamos a detener, nos quedamos ya vimos persona física, vamos a ver ahora persona jurídica o moral, en el cual rápidamente vemos que, bueno, para que no abundemos y mejor especifiquemos en la próxima clase, pues a grandes cuentas, la persona jurídica o moral, pues ya sabemos que son aquellas empresas, aquellos entes en los cuales no son tangibles, no son físicos, pero contraen derechos y obligaciones, como bien lo vimos en estos artículos en los cuales la capacidad jurídica puede ser de goce y ejercicio. Ojo, el artículo 36 también va a ser aplicado para las personas jurídicas o morales. Y la personalidad jurídica también va a estar funcionando en las personas morales. Pero en las personas morales no va a tener mayoría de edad ni incapacidad ni emancipación. Lo único que va a tener las personas jurídicas o morales va a ser el domicilio y el nombre para que pueda tener esta personalidad jurídica que tiene bien capacidad jurídica. Entonces, en ese sentido, lo concluiremos hasta acá. Vamos a ponerle, bien, nos quedamos en esta diapositiva. Compañeros, de nueva cuenta, les agradezco el apoyo, la importancia a la asignatura. Vamos a estar recibiendo las tareas, ya voy a subir la tarea y vamos a eh, seguir desarrollándonos adecuadamente para el fortalecimiento del desarrollo
académico. En ese sentido, pues no me queda más que agradecerles por la atención prestada y deseándoles que tengan un buen día y que nos vemos a la próxima.